El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente tras denunciar coacciones en la Embajada de España. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. Bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes de este jueves 19 de septiembre de 2024. Siguen las dudas sobre el papel que España ha jugado en la salida de Edmundo González de Venezuela. Alberto Núñez Feijóo ha pedido este jueves el cese del embajador y la dimisión del ministro de Exteriores, después de que el opositor venezolano revelara que fue coaccionado en la embajada española en Caracas por la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El gobierno español ha mentido. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. En ese encuentro, González Urrutia se vio obligado, asegura, a firmar un documento en el que reconocía su derrota en las elecciones. En esa reunión, tal y como han confirmado las autoridades chavistas, estaba también el embajador de nuestro país. Esto corresponde a la residencia de la Embajada de España, a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, señores del Congreso de España. Aquí este señor dice que acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El ministro de Exteriores asegura que España no ha participado en la negociación entre Venezuela y Edmundo González, aunque evita aclarar por qué permitió la entrada en la embajada a los miembros del gobierno chavista, con sanciones internacionales en su haber. El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. No ha participado en la redacción, en la concepción, en la elaboración de ningún tipo de documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Los únicos contactos que el gobierno de España ha tenido con el gobierno de Venezuela han sido exclusivamente para poder conseguir que la aeronave de la Fuerza Aérea Española aterrizara en Caracas y que hubiera garantías de seguridad para que el coche de la Embajada de España, en la que se desplazaba Edmundo González junto al embajador de España, con toda seguridad a esa aeronave y pudiera llegar a España. Pues hoy, en medio de todo este escándalo, el Parlamento Europeo ha reconocido también a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una proposición no vinculante promovida por los conservadores, que no ha contado con el apoyo ni de los liberales, ni de los socialdemócratas, verdes y resto de grupos de izquierda. La Eurocámara ha instado también a pedir una orden de detención internacional contra Maduro por crímenes contra la humanidad, una resolución que, al igual que en España, supone más bien un brindis al sol y que no tendrá efectos prácticos. Por lo demás, hoy el juez Pablo Llarena ha pedido investigar si en la fuga de Puigdemont se cometieron delitos de encubrimiento. Cree que pudo ser detenido antes y después de su aparición estelar en el meeting de Barcelona en agosto. Por eso quiere averiguar si en esa nueva fuga participaron personas que hicieron caso omiso de las órdenes de captura en vigor contra él. El expresidente, como se esperaba, ha vuelto a recurrir hoy la decisión del juez de no aplicar la amnistía a la malversación. Es uno de los últimos recursos antes de usar la vía del Constitucional, que ya se encuentra estudiando la norma. Hoy el fiscal general del Estado ha pedido al magistrado José María Macías que se aparte del caso, al haber criticado la ley. Macías, recordemos, acaba de llegar al Constitucional, a propuesta del PP, tras el Pacto para la Renovación del Poder Judicial. Por último, este jueves ha sido detenido el supuesto piloto de la narcolancha que embistió y mató a 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate, en Cádiz, el pasado mes de febrero. Su nombre, Karim El Bakali. La investigación, recordemos, dio un giro en mayo, después de que los primeros detenidos defendieran su inocencia y mostraran vídeos en los que señalaban la presencia de un ciudadano marroquí con ese nombre, Karim. ¿El dueño de la embarcación quién es? Un marroquí. Se llama Karim. Que es también marroquí. Sí. El presunto autor del crimen se encontraba hasta ahora en Marruecos, pero volvió recientemente a España. Su abogado asegura que se ha entregado a las autoridades. Junto a Karim, se han identificado a 3 personas que todavía siguen en libertad y que supuestamente se encontraban junto a él en la narcolancha.
Es todo por hoy, tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.